Buenas tardes, mis amables televidentes. Aquí estamos como toda la semana. Cuando el reloj marca las 6, inicia Foro Semanal. Y nosotros hoy estamos muy bien acompañados con una persona de la casa. Él es de la casa. Buenas tardes, bienvenido, profesor Ciriaco Cruz. Tú sabes, Mari Carmen, que para mí siempre es un placer estar contigo aquí. Yo sé que sí. Por eso yo abuso de... Y cuenta conmigo. Por eso yo abuso de ese apoyo que usted da por semanal y lo llamo a cada momento. Ya tú sabes. Aquí estamos, señores, para conversar de temas importantes en términos económicos con el profesor Antonio Ciriaco Cruz. Ustedes saben que él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y, por supuesto, un hombre que aplatana los números para que usted y yo, que no somos economistas, lo entendamos, profesor. Así es. Esta situación económica que estamos viviendo los dominicanos, estamos en el montaje de unas elecciones que se demandan muchos recursos. ¿Qué entiende usted debe hacer el gobierno? ¿Qué reajuste para ver si los dominicanos de menor ingreso se sienten más o menos alentados? Mira, Mari Carmen, yo creo que están dadas las condiciones ya para que se pueda inducir a un incremento en los salarios. Generalmente, y toca, yo creo ahora, toca una partida que quedó pendiente del salario mínimo o incremento que quedó pendiente del antiguo salario mínimo. Yo creo que ante estos años donde la inflación estuvo un tanto muy relativamente alta, yo creo que una manera de compensar a una gran parte de la población de la República Dominicana es generando un incremento de salario. Pero para todo el mundo, porque a eso que usted se refiere, solo fue para el sector privado no sectorizado. Sí, es que es el salario mínimo. Exacto. Yo siempre he sido partidario de los incrementos de salario generalizados. ¿Por qué? Porque eso abarca a todo el mundo, Exacto. Eso también dinamiza la economía, ya la inflación no es un problema, porque tú puedes decir, bueno, todavía estamos con los niveles de inflación altos, pero en promedio la inflación el año pasado fue 3.57, que estuvo por debajo de la meta, aunque todavía los niveles de inflación del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas está un poquito alto, o por lo menos está un 6%, que es casi el doble de la inflación promedio. Por eso es que tú observas que mucha gente, aún todavía cuando va al supermercado, dice que siente que los precios son altos, pero es esa combinación, una combinación de precios de alimentos que todavía están un poco altos, pero también de salarios que no se han reajustado, y la gente entonces no se siente compensada para precisamente que su poder de compra le alcance. Entonces yo creo que están dadas las condiciones este año 2024 para que pueda haber un incremento de salario más allá del salario mínimo, un reajuste de salario, que la gente pueda sentirse compensada de estos últimos años donde precisamente los precios de los alimentos han estado un tanto altos. Profesor, ¿y estos préstamos, la deuda que con la acumulada del gobierno, de este gobierno, el año pasado fueron unos préstamos uno tras otro, tomando dinero prestado? ¿Qué le espera? ¿Cuál es la proyección que usted hace en base a esta deuda? Y tomando en cuenta que si no se reelige, este gobierno, pues es hasta agosto esta administración. Mira, yo creo que el próximo gobierno, el que sea, tendrá que ir pensando en una reforma fiscal, porque la dinámica de la deuda en la República Dominicana, que es fruto de procesos de acumulación de déficit que han venido desde el año 2008, y hoy en día la deuda consolidada, incluyendo la del Banco Central, estamos hablando de más de 74.000 millones de dólares, y que con respecto al Producto Interno Bruto, un 60%, pero quizá lo más preocupante del caso de la deuda pública es que estamos pagando alrededor del 3.6% de intereses con respecto al PIB. Es decir, que este año, según el presupuesto del año 2024, nosotros vamos a pagar mucho más en gasto de intereses que la inversión pública que hace el gobierno. Ay, no, eso no hace aquí en ningún lado, en términos de avance y desarrollo. Entonces, eso, como
tú has dicho, Mari Carmen, no es el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque la lógica es que tú gastes gran parte de esos recursos que tú tomas prestado, tú lo inviertas, y en la medida que tú vas generando proyectos de inversión, esos proyectos que maduran, que van generando empleo, que van generando, mejorando la competitividad de la economía, permite que posteriormente esos intereses se paguen. Pero es al revés, tú estás gastando más en intereses que en inversión pública, y eso no es lo que se trata ni lo que se busca. Lo que se busca es que el dinero que tú tomes prestado, tú lo traduzcas un pasivo en un activo. Es lo mismo que tú ir a un banco y tomes prestado y ese dinero tú lo gastes en cualquier otra cosa menos en una inversión. Entonces, la lógica es que cuando tú tomes prestado, tú ese pasivo que tú adquieres con esa entidad financiera, tú lo transformas en un activo. Si tú compras una casa, no hay problema, porque tú ese pasivo lo estás transformando en un activo. Es lo mismo que ocurre con el gobierno. Si el gobierno toma dinero prestado, que ha tomado 22 mil millones de dólares prestados durante estos últimos años, entonces tú dices, bueno, esos recursos vamos a invertirlos en carreteras, vamos a hacer inversiones, no sé, que es una buena inversión, pongamos, en el polo turístico de Pedernales. Esa es la lógica. ¿Por qué? Porque son proyectos de altísima rentabilidad y son proyectos que te van a ti a generar los recursos suficientes para tú pagar los intereses. Hay que romper, hay que llevar a esa lógica, porque de lo contrario entonces, si no hacemos eso, nos estamos endeudando y estamos entonces generando y provocando una acumulación de problemas futuros. Por eso es que la única manera de tú romper esa lógica perversa es, vamos a hacer una reforma que yo creo que debe ser en un momento determinado que la economía esté reactivada. Ya este año se vislumbra que el año 2024 puede ser mejor en términos económicos que el año 2023, y que luego, cuando pasen las elecciones, gane quien gane, aprovechar ese proceso de entre agosto y diciembre de discusión, y que para el presupuesto del año 2025 ya se pueda comenzar con una reforma o ya una reforma fiscal que se pueda ejecutar, porque la idea es que el Estado tenga más recursos, la idea es que el Estado gaste menos en pago de intereses, y la idea es que el Estado se endeude menos, porque si no, entonces esa lógica de inversión, pero sobre la base de endeudamiento, va a seguir. Pero esa reforma, eso es como cuando usted le enseña a un muchachito un cuco mira, si tú no comes te voy al muñeco feo, y ahí está el muchachito asustado comiendo. Pero tú siempre tienes que crear las condiciones para que se den una reforma que el costo sea mínimo. Porque generalmente tú asumes, ¿verdad?, ese tipo de reformas. Esas reformas tienen un costo político, pero tienen un beneficio político. Entonces, yo lo que creo es que en la medida que el Estado pueda utilizar esos recursos para mejorar los servicios públicos, para mejorar el servicio eléctrico, para mejorar el servicio de transporte, para mejorar la infraestructura, para tener planes de vivienda de bajo costo y para la clase media, cuando asume eso, entonces la gente se siente satisfecho y satisfecha y dice, es cierto, estoy pagando un poquito más, pero el Estado me está devolviendo esos mejores servicios. Y eso quizás es de lo que la gente quiere, y se trata de eso. En los países desarrollados que tienen un altísimo nivel de vida, bueno, la gente paga los impuestos con mucha digamos conforme, asume eso. Ahora tú tienes que tener un Estado responsable, tú tienes que tener un Estado que sea transparente, un Estado que minimice la corrupción. Todo eso son tú tienes que darle ese tipo y venderle eso a la sociedad dominicana o a la sociedad que sea, para que el ciudadano te compre.
la reforma. Pero de lo contrario, entonces, se va a resistir. Eso es lo que ocurre. Bueno, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que hemos quedado cortos. Sí, como siempre, con usted siempre se queda corto, profesor. Pero muy agradecido. Gracias a usted y también gracias a ustedes por la sintonía que nos dispensan cada semana. Y saben que este y todos los programas pueden encontrarlo en Mari Carmen Rojas TV. Ahí pues pueden volver a ver y escuchar y hacer sus notas, sus apuntes de todos los consejos económicos que pues el profesor Ciriaco trajo para nosotros esta semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta luego.